Hola a todos, ¿están listos para una masterclass de Derecho? En esta Deep Dive nos vamos a sumergir en el mundo de los bienes, el patrimonio, los hechos y los actos jurídicos. Exactamente. Vamos a desmenuzar conceptos clave del Código Civil y Comercial, pero tranqui, lo vamos a hacer bien a la Argentina con ejemplos que todos conocemos para que puedan entender sus derechos en la vida real. Buenísimo. Empecemos con lo básico, dale. Mm. Cuando hablamos de bienes, ¿a qué nos referimos? Es lo mismo que cosas. Buena pregunta. El código distingue entre bienes materiales e inmateriales, cosas y bienes en sentido estricto. No es todo lo mismo. A ver, me perdí un poco. Si te digo una casa, un auto, esos son bienes. Claro, esos son bienes materiales porque los podemos tocar, ocupan un lugar físico, pero también existen los bienes inmateriales. ¿Te imaginas el derecho a la imagen, Sí. a la propiedad intelectual? Esos no se tocan, pero tienen un valor económico. Imagínate un cantante famoso, su voz es parte de su patrimonio. Claro, su talento, su imagen, todo eso también vale. ¿Y qué onda con los bienes en sentido estricto? Ahí entran las cosas que se pueden transferir en un contrato, como una donación, una compra-venta. Pensá en algo que podés pasar a otra persona. O sea, lo que podemos tocar y pasar a otro. Y los bienes con valor afectivo. Por ejemplo, la casita del perro que me hizo mi abuelo. Eso no lo vendo por nada del mundo. Excelente punto. El código también reconoce la importancia de esos bienes, aunque no tengan valor comercial. Imagínate un objeto que se hereda de generación en generación. Claro. No tiene precio, pero para la familia es invaluable. O el cuerpo humano. No se puede comprar ni vender, pero tiene un valor incalculable. Exacto, no se puede comprar ni vender, pero tiene un valor enorme. Por eso existen leyes como la de trasplantes, Claro. que regulan su uso. Hablando de leyes que nos protegen a todos, ¿qué onda con los derechos de incidencia colectiva? Bueno, el código habla de derechos de incidencia colectiva, que son derechos que nos protegen a todos. Un ejemplo clásico, el derecho a un ambiente sano. Claro, si contaminan un río, nos afecta a todos. Exactamente. Y también reconoce los derechos de las comunidades indígenas, especialmente sobre sus tierras ancestrales, un tema súper importante en nuestro país. Totalmente. Y ahora sí, la estrella del show, el patrimonio. ¿Qué es exactamente? Bueno, imagínate que el patrimonio es como una gran caja donde guardas todos tus bienes, tu casa, tu auto, tu plata, tus derechos. Todo junto forma tu patrimonio. Pero ojo, no es algo estático, cambia constantemente. ¿Cómo? Mi patrimonio puede Sí, cambiar. claro, imagínate que te compras una moto. Tu patrimonio se modifica, tenés un bien más, Claro. pero sigue siendo tuyo. Lo mismo ocurre si vendes algo, heredas una propiedad o te endeudas. Ajá. ¿Y qué pasa si el gobierno expropia un terreno? Por ejemplo, para hacer una escuela. Buena pregunta. Claro. La expropiación no es confiscación. El gobierno te debe indemnizar con algo equivalente al valor del terreno. O sea, tu patrimonio cambia de forma, pero no desaparece. O sea que el patrimonio siempre está ahí, aunque cambie su composición. Es como un camaleón, ¿no? En principio sí, excepto en casos especiales, como un fideicomiso, donde se separa parte del patrimonio para un fin específico. Ahí la cosa se pone más compleja. Me intriga. Pero antes de meternos en esos casos especiales, me gustaría entender la diferencia entre un hecho y un acto jurídico. ¿Cuál es la clave para distinguirlos? Bueno, los hechos jurídicos producen efectos legales, pero no provienen de la voluntad humana. Pensá en un evento natural, Sí. como una tormenta que arruina una cosecha. Eso tiene consecuencias legales, pero nadie lo decidió. Ahí entra el seguro, para cubrir los daños, ¿verdad? Exacto. El acto jurídico, en cambio, es una acción voluntaria que busca producir un efecto legal. Comprar un alfajor, firmar un contrato. O sea, todo lo que hacemos con intención legal, desde comprar golosinas hasta casarnos. Pero ¿qué pasa si me obligan a firmar algo? Digamos que me amenazan para que venda mi auto a un precio irrisorio. Sigue siendo un acto jurídico válido. Ahí entramos en los vicios de la voluntad. Si hay error, dolo o violencia, el acto puede ser nulo. Imagínate que te venden un auto usado diciendo que tiene pocos kilómetros, pero en realidad te están engañando. Eso es dolo y puede invalidar la compraventa. Qué tramposa. ¿Y si me amenazan para que firme? Eso es violencia y también puede anular el acto. Es fundamental que la voluntad sea libre y consciente. Claro, si te obligan, ya no hay verdadera voluntad. Entonces, para que un acto jurídico sea válido, la voluntad es lo único que importa. No, no es lo único. El código establece otros elementos esenciales: los sujetos, el objeto, la causa y la forma. Sin ellos no hay acto. Suena complejo. ¿Podría explicarme cada uno de esos elementos? Por supuesto, empecemos por los sujetos. Los sujetos son las partes involucradas en el acto, es decir, quienes realizan el acto jurídico. Por ejemplo, en una compraventa tenés al comprador y al vendedor. Y esos sujetos tienen que cumplir con algún requisito para que el acto sea válido. Sí, deben ser personas
capaces, es decir, tener la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Y qué pasa si una de las partes es un menor de edad o una persona con discapacidad mental? En esos casos, la ley establece mecanismos de protección para que sus derechos sean resguardados. Por ejemplo, un menor de edad necesita la autorización de sus padres o tutores para realizar ciertos actos jurídicos. Claro, tiene sentido. ¿Y el objeto? Ah, ¿A qué se refiere? El objeto del acto jurídico es la prestación que se debe cumplir. Puede ser una cosa material, como una casa, o una prestación de hacer, como un servicio. Por ejemplo, en un contrato de compraventa el objeto sería la cosa que se vende, ¿no? Exactamente. Y en un contrato de trabajo, el objeto sería la prestación de servicios por parte del trabajador. ¿Y la causa? ¿Cuál es la causa de un acto jurídico? Es como el motivo por el cual se realiza. Exactamente. La causa es el motivo o la finalidad que las partes persiguen al realizar el acto. O sea, la razón por la que se hace el acto. Por ejemplo, si alquilo un departamento, la causa sería tener un lugar donde vivir. Exacto. La causa debe ser lícita, es decir, no puede ser contraria a la ley, la moral o el orden público. Claro, no puedo hacer un contrato para algo ilegal. ¿Y la forma? Siempre tiene que ser por escrito. No siempre. La forma es la manera en que se exterioriza el acto jurídico. Puede ser oral, escrita o incluso tácita, como vimos con los signos inequívocos. ¿Y cuándo es obligatoria la forma escrita? La ley establece la forma escrita para ciertos actos jurídicos, como los contratos de compraventa de inmuebles o los testamentos. Eso se hace para brindar mayor seguridad jurídica y evitar controversias. Tiene sentido. Un contrato escrito es una prueba más sólida que un acuerdo verbal. Ahora bien, además de los elementos esenciales, existen otros elementos que pueden estar presentes en un acto jurídico. Algo así como extras que le podemos agregar. Sí, existen los elementos accidentales, que son las modalidades que las partes pueden agregar al acto jurídico para modificar sus efectos. Modalidades. Suena intrigante. ¿Puedes contarme un poco más? Claro. Las modalidades más comunes son la condición y el plazo. La condición ya la mencionamos antes. Es cuando la eficacia del acto depende de un hecho futuro e incierto, ¿verdad? Como por ejemplo, te regalo mi biblioteca si te recibís de abogado. Exacto. La eficacia de la donación está sujeta a que se cumpla la condición de recibirse de abogado. Y el plazo. El plazo es un término que fija un momento determinado para que el acto produzca efectos. Por ejemplo, te pagaré la deuda en 30 días. El plazo establece un momento preciso para el cumplimiento de la obligación. ¿Y si no se cumple el plazo? En ese caso, el deudor incurre en mora, es decir, en retraso en el cumplimiento de la obligación. Entiendo. Entonces, para resumir, los elementos esenciales son imprescindibles para la validez del acto, mientras que las modalidades son opcionales y modifican sus efectos. Exactamente. Ahora, hablemos de los vicios de los actos jurídicos. Y hablamos de los vicios de la voluntad, pero existen otros vicios que pueden afectar la validez del acto. Sí, además de los vicios de la voluntad, existen los vicios propios del acto jurídico, que son la lesión, la simulación y el fraude. ¿Qué es la lesión? Suena que alguien sale lastimado. La lesión se produce cuando una de las partes se aprovecha de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra para obtener una ventaja desproporcionada. O sea, que una de las partes se beneficien justamente a expensas de la otra. Exactamente. Por ejemplo, si una persona vende su casa por un precio mucho menor al real debido a una situación de necesidad, puede alegar lesión para anular la venta. ¿Y la simulación? La simulación es un acuerdo entre las partes para aparentar un acto jurídico que en realidad no quieren realizar. O sea, que fingen un acto para engañar a terceros. Pero eso no es ilegal. La simulación puede ser ilícita si perjudica a terceros, pero también puede ser lícita si no afecta a nadie. Por ejemplo, dos amigos pueden simular una deuda para que uno de ellos pueda justificar un gasto ante su familia. Pero ojo, si se hace para evadir impuestos o perjudicar a alguien, ahí sí hay problemas. Entiendo. Es como una obra de teatro. Puede ser para divertir o para engañar. ¿Y el fraude? El fraude se produce cuando un deudor realiza actos jurídicos para perjudicar a sus acreedores, impidiéndoles cobrar sus créditos. Por ejemplo, si un deudor transfiere todos sus bienes a nombre de un familiar para que los acreedores no puedan embargarlos. Exactamente. El fraude a los acreedores es un vicio que puede llevar a la anulación de los actos realizados en perjuicio de los acreedores. Ya veo. Entonces, la lesión, la simulación y el fraude son vicios que afectan la validez del acto jurídico y pueden llevar a su anulación. Correcto. Ahora bien, si un acto jurídico es ineficaz o nulo, ¿qué consecuencias tiene? Es como si nunca hubiera pasado. La ineficacia o nulidad de un acto jurídico implica que no produce los efectos que las partes pretendían. Es como si el acto nunca hubiera existido, al menos desde el punto de vista legal. ¿Y en qué casos se declara la nulidad de un acto jurídico? ¿Cuáles son las señales de alerta? La nulidad puede ser absoluta o relativa.
La nulidad absoluta se declara cuando el acto es contrario al orden público o a la moral, o cuando falta algún elemento esencial. Y la nulidad relativa. La nulidad relativa se declara cuando el acto perjudica a una de las partes, como en los casos de lesión, error o dolo. Entiendo. Entonces, la nulidad es una sanción que se aplica a los actos jurídicos que no cumplen con los requisitos legales o que presentan algún vicio. Exactamente. La nulidad protege los intereses de las partes y garantiza la seguridad jurídica. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto del derecho argentino! Realmente hay mucho que aprender, pero por suerte te tengo a vos para guiarnos en este mundo legal. Me alegra poder ayudar. Ahora, me gustaría profundizar en un concepto que mencionaste antes. La inoponibilidad. ¿Recordás? Dijiste que un acto puede ser válido entre las partes, pero no frente a terceros. ¿Cómo es eso? Claro, la inoponibilidad es como un escudo que protege a los terceros de los actos que los perjudican, aunque esos actos sean válidos entre las partes que los celebraron. A ver si entiendo. Imaginemos que tengo un amigo que me debe plata y para no pagarme, vende su auto a otro amigo a un precio irrisorio. Esa venta, aunque sea válida entre ellos, sería inoponible a mí como acreedor. Exactamente. Vos, como acreedor, podrías impugnar esa venta porque te perjudica, ya que reduce el patrimonio de tu deudor y dificulta el cobro de tu crédito. La inoponibilidad busca protegerte de ese tipo de maniobras fraudulentas. Qué interesante. Es como si el derecho reconociera que los actos de dos personas pueden tener repercusiones en terceros y buscara proteger a los terceros. Exactamente. El derecho no se limita a regular las relaciones entre dos personas, sino que también tiene en cuenta el impacto que esas relaciones pueden tener en la sociedad en general. Ahora que lo mencionas, recordé que al principio de nuestra charla hablaste del patrimonio como garantía de los acreedores. ¿Podrías profundizar un poco más en ese tema? Por supuesto. Como dijimos antes, el patrimonio de una persona es el conjunto de sus bienes, derechos y obligaciones. Y este patrimonio responde por las deudas que esa persona contraiga. Es decir, si alguien te debe plata, vos podés cobrar tu crédito sobre los bienes que integran su patrimonio. Claro, es como si el patrimonio fuera un fondo de garantía para los acreedores. Sí. Pero también mencionaste que hay algunas excepciones a esta regla, ¿verdad? Exacto. Existen mecanismos que protegen ciertos bienes o limitan el acceso de los acreedores al patrimonio del deudor. Esto se hace por razones de interés social o para proteger derechos fundamentales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esos mecanismos de protección? Por ejemplo, el bien de familia, que es la vivienda donde reside el deudor y su familia, está protegido de los embargos, salvo algunas excepciones. Esto garantiza que la familia tenga un techo, aunque el deudor tenga problemas financieros. Me parece muy bien que exista esa protección. Al fin y al cabo, nadie merece quedar en la calle por culpa de las deudas. ¿Y qué otras excepciones hay? Otra excepción importante son los patrimonios separados. Por ejemplo, en un fideicomiso se separa parte del patrimonio de una persona para un fin específico y esos bienes no responden por las deudas del fiduciario, solo por las obligaciones del fideicomiso. O sea que si el fiduciario tiene deudas personales, sus acreedores no pueden tocar los bienes del fideicomiso. Esos bienes están blindados, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Los patrimonios separados brindan mayor seguridad jurídica y permiten administrar los bienes de forma más eficiente. También sirven para proteger intereses específicos, como los de un menor o una persona con discapacidad. Ahora bien, ya que estamos hablando de los acreedores, me gustaría saber qué acciones pueden ejercer para proteger sus derechos. ¿Qué herramientas tiene la ley para ayudarlos a cobrar sus créditos? Bueno, existen varias acciones que los acreedores pueden iniciar para defender sus derechos. Las más importantes son la acción revocatoria, la acción de simulación y la acción subrogatoria. Empecemos por la acción revocatoria. ¿En qué consiste esa acción? La acción revocatoria permite a los acreedores impugnar los actos realizados por el deudor en perjuicio de sus derechos. Es decir, si el deudor realiza un acto que disminuye su patrimonio y dificulta el cobro de los créditos, los acreedores pueden pedir que ese acto sea declarado ineficaz. Por ejemplo, si el deudor dona un bien a un amigo para evitar que los acreedores lo embarguen, los acreedores pueden usar la acción revocatoria para anular esa donación. Exactamente. La acción revocatoria busca proteger a los acreedores de los actos fraudulentos del deudor que buscan frustrar el cobro de sus créditos. ¡Qué buena herramienta! Es una forma de evitar que los deudores escapen con sus bienes y dejen a los acreedores con las manos vacías. Y la acción de simulación. ¿Cuándo se utiliza? La acción de simulación se utiliza cuando el deudor y otra persona simulan un acto jurídico para engañar a los acreedores. Por ejemplo, si simulan una compraventa para ocultar una donación y así evitar el pago de impuestos. O sea que la acción de simulación permite a los acreedores desenmascarar la verdadera naturaleza del acto y perseguir los bienes que el deudor intentó ocultar. Exacto.
Es una forma de evitar que los deudores utilicen artimañas legales para perjudicar a sus acreedores. Y por último, ¿qué nos puedes contar de la acción subrogatoria? ¿Para qué sirve esta acción? La acción subrogatoria es una herramienta muy interesante. Permite a los acreedores ejercer los derechos que el deudor tiene contra terceros, pero que no está ejerciendo. Es decir, si el deudor tiene un crédito a su favor pero no lo está cobrando, los acreedores pueden iniciar la acción subrogatoria para cobrar ese crédito en nombre del deudor y así satisfacer sus propios créditos. Es como si los acreedores se pusieran los zapatos del deudor para cobrar lo que les corresponde. Me parece una solución muy ingeniosa. Sí, la acción subrogatoria es una forma de proteger a los acreedores de la inacción o la mala fe del deudor. Wow, realmente hemos hecho una deep dive profunda en el derecho argentino. Hemos aprendido un montón sobre bienes, patrimonio, hechos y actos jurídicos, vicios de la voluntad y del acto jurídico, ineficacia, nulidad, inoponibilidad y acciones de los acreedores. Me siento como un abogado recién recibido. Me alegra mucho de haberte podido ayudar a comprender mejor estos conceptos. Por supuesto, el derecho es una disciplina muy amplia y compleja, pero espero que esta charla te haya servido como punto de partida para seguir explorando este mundo fascinante. Sin duda, ha sido una experiencia enriquecedora. Ahora entiendo mucho mejor cómo funcionan las cosas en el ámbito legal y cómo puedo proteger mis derechos y obligaciones. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Con mucho gusto. Y recordá, si tenés alguna duda o necesitas asesoramiento legal, siempre es recomendable consultar con un profesional. Totalmente de acuerdo. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestra Deep Dive. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.